Ahí está. Entonces, chicos, ahí empiezan a haber, ¿no es cierto?, personajes que intervienen. Por un lado está la autoridad que está representada por el inspector, que debe comprobar el incumplimiento para decidir la acción al seguir. O sea, va a tratar de ver si hay incumplimiento en cuanto a la exposición de las personas, ¿no? Y por el otro lado está el empleador, el dueño de la empresa, o el que está a cargo, ¿no es cierto?, de la organización, que debe saber si existe cumplimiento. Tiene que estar seguro de que cumple con las normativas relacionadas con la protección de sus empleados. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Voy a admitir a Matías Petrov. Las preguntas que nos hacemos después de analizar de lo que vimos en estadística, ¿no es cierto?, de los conceptos que tenemos de estadística, que hemos aprendido, es, ¿alcanza una muestra sola para resolver la situación? ¿Tomo una muestra y esa muestra me da bien, ya está? No. ¿Un dato aislado es significativo? No, profe. No. Por ejemplo, si se toma una sola muestra de alcohol metílico, cuyo CMP de 260 miligramos metros cúbicos, ¿no? Ese es el CMP. Y se encuentra que la concentración es de 261 miligramos. O sea, tenemos una pequeña diferencia además. Este dato solo y aislado no es representativo para decidir que incumplimos. ¿Se dan cuenta? No pueden, con un dato solo que tenemos, por más que nos dé un poco superior al CMP, decir que incumplimos. Un dato solo no es significativo. Pero, si este resultado de 261 miligramos por metro cúbico es el promedio de muchas determinaciones, entonces estadísticamente es probable que pueda indicar que nuestra organización haya sobreexposición. ¿Se da cuenta la diferencia? Que tenemos que trabajar con muestras. Y mínimo 250 datos. Otros datos que tenemos que resolver son los siguientes. ¿Dónde coloco el tren de muestreo? Es decir, ¿dónde voy a muestrear? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte del ambiente? Porque tengamos presente que no tenemos que manipular la muestra. Tenemos que ser lo más aleatorio posible y objetivo. ¿Cuántas muestras se necesitan? Bueno, ya lo vimos. ¿Qué periodo y durante cuánto tiempo se debe muestrear? ¿Cómo se define el cumplimiento? Es decir, si cumplimos o no cumplimos. Algo dijimos en la clase pasada, ¿no? Así, medio rapidito. Para resolver estas cuestiones se debe contar con un programa de muestreo que consiste en determinar prioridades de muestreo. Es decir, a cuál le voy a dar prioridad de acuerdo a la sustancia, ¿no es cierto?, contaminante que se trate. Tendríamos que confeccionar una lista de tareas y ambientes, indicar la cantidad de empleados expuestos en cada contaminante en los puestos respectivos. Esto es armar un programa con todos los datos. Tratar de muestrear tareas siempre más conveniente y no ambientes, ¿no?, por tareas que esté haciendo el empleado, porque de esa manera se evalúa la exposición de los trabajadores en tareas similares. Hay veces que en tareas similares hay trabajadores que están más expuestos, pero por el propia forma de trabajar que tiene quizás el mismo empleado, ¿no es cierto? Hay empleados que se cuidan más o se arriesgan más o que son más, digamos, ponen cierta prudencia o reparo cuando están trabajando, ¿no es cierto? Y se sabe que es una área que está contaminante. Entonces, también, acá lo que dice que es conveniente seleccionar el empleado de mayor riesgo. ¿Cuál es el empleado de mayor riesgo que podemos llegar a ver por cada tarea, por cada actividad? Dice que también se deben observar que existen tareas que no se realizan todos los días, o que puede haber personas expuestas a un contaminante, eso es verdad, por trabajar en áreas contiguas, o bien por estar parte del
el tiempo afectado a distintos turnos de trabajo. Y acá da como ejemplo el personal de mantenimiento, a veces también los supervisores. Pueden estar 3 horas reparando un equipo donde se trabaje con, acá nombra una sustancia, acrilonitrilo, y luego deba desengrasarse las herramientas con solvente orgánico. Entonces, como que acá pasa por 2 contaminantes, un mismo empleado. Después da algunas, digamos, sugerencias para seleccionar el EMR, que es el empleado de mayor riesgo. Es decir, ¿cuál sería el empleado de mayor riesgo? Y dice que en general se procede por observación del grupo de trabajadores. Acuérdense que siempre dijimos que observar es importante, ¿no? Es muy útil. Será aquel que esté más cerca de la fuente, evidentemente, contaminante, o que por la tarea que realiza está más tiempo expuesto en el ambiente. Está más tiempo expuesto. O por hábitos propios de la manera de trabajar que los hacen más expuestos. ¿No? Lo que dijimos antes, también la forma que tiene el trabajador, su propia forma de trabajar, hace que esté más o menos expuesto. Y después dice, si es imposible encontrar un NMR por observación, bueno, ahí hay que tomar una muestra. Se debe seleccionar una cantidad de empleados suficiente para que sea significativa, y da unos ejemplos de la manera que se puede hacer, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. Determinar el número de empleados con igual riesgo que deben ser muestreados. Si el resultado es menor de 10, se muestrea todo. Si está entre 11 y 30, bueno, se toma una muestra de 15, de 21 a 50 más una muestra de 18, y si son más de 50, se toma el 30%. Después se elige los empleados con una tabla de números al azar, se miden las exposiciones, y conclusión, si el MR cumple el límite, los demás también lo van a cumplir, ¿no es cierto? Lo cumplirán todo el grupo. Y si no se cumple, se muestran a todos los empleados de ese grupo. Entonces ahí es como que se tomó una muestra y se trabajó con una muestra, y luego, si dio bien, decimos que todos los trabajadores, a partir de esa muestra tomada, cumplen o no lo cumplen. Bueno, ahora vamos a ver tipo de muestreo en relación con el periodo. ¿Se acuerdan que existen estos periodos, el CMP y el CMP-CPT? ¿Alguien se acuerda de estos, chicos? ¿Qué eran estas siglas? Sí. Concentración máxima Concentración máxima permisible. Pero uno es a tiempo completo, ¿no? Periodo completo. otra Sí, por la cortos segunda periodos. la segunda depende del tiempo, profe. Claro. La segunda es corto periodo de tiempo, CPT. Exactamente. Entonces, vamos a ver que puede ser periodo completo, que lo vamos a tomar como 8 horas, y después está la otra alternativa. Entonces ahí vamos a tener 2 formas distintas de muestreo, según la relación que tenga con el periodo. Bueno, el muestreo de periodo completo, con muestra única, es una medición integrada de la exposición durante un periodo de 8 horas para CMP y 15 minutos para CMP-CPT. Después está el muestreo de tiempo completo con muestras consecutivas. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio con muestreo de tiempo completo con muestras consecutivas. Son muestras consecutivas tomadas sin superposiciones, es decir, en distintos espacios, y pueden ser de igual o distinta duración. O sea, el tiempo de esas muestras, el tiempo de ese muestreo, no tiene por qué ser exactamente igual. Y después está el muestreo de periodo parcial, que puede ser de una o varias muestras, y que deben cubrir por lo menos el 70-80% de un periodo completo. Del periodo, para un CMP mínimo de 6 horas. Es decir, no puede ser menos de 6 horas, ¿no es cierto? Y después hay otro tipo de muestreo, que es el muestreo instantáneo, en serie con lapsos al azar, con una duración pequeña, aproximadamente 5%, comparada con el tiempo para que se establece el CMP o el CMP-CPT. En general son muestras, en general duran menos de 30 minutos. Para un CMP de 8 horas,
quiere decir que es un 5% de 8 horas, serían 24 minutos. Y después tenemos lo que sí me gusta que pongan acá de atención, en este párrafo, que dice lo siguiente. Cuando se mide la exposición de un empleado, se calcula la exposición promedio, que se llama estimación de exposición promedio. Y se calcula con un nivel de confianza, ¿se acuerdan que lo habíamos dicho, del 95%? Y vamos a definir, se va a definir, ¿se acuerdan que lo dijimos? El límite superior de confianza, el LSC, y el límite inferior, llamado LIC, ¿no? Con sus siglas. Y después vamos a comparar el CMP del contaminante, que es dato, con el LIC y el LSC, a ver dónde cae. Eso lo dijimos también la clase pasada, sí, ¿no? Como un adelanto, si cae dentro de los dos límites, si cae afuera de uno o afuera del otro. Bien. Y nos va a decir con qué confianza cumplimos o no cumplimos. Este es un poco lo que habíamos dicho la clase pasada. ¿Qué significa el LIC? Se puede tener un 95% de confianza que la exposición es mayor que el LIC si el valor es mayor al del CMP. Significa no cumplimiento. Es decir, si el límite inferior de confiabilidad resulta superior al CMP, estamos incumpliendo. Y esto era cuando dijimos que va a caer del lado izquierdo de la curva. Si cae del lado derecho de la curva, es decir, si supera el límite superior de confiabilidad, el CMP, ese va a ser, digamos, va a ser la circunstancia en la cual le vamos a estar cumpliendo. La única forma que quede bien claro, que nuestra empresa, que nuestra organización donde estamos haciendo el ensayo, cumple con la normativa y que nos podemos quedar tranquilos, es cuando el CMP del contaminante sea superior al límite superior de confiabilidad, al LSC. Esa es, digamos, es determinante que cumplimos. Y después está la otra alternativa, es que caiga entre los dos límites. Es decir, que el CMP sea mayor al LSC, pero menor, perdón, al LIC, sea mayor al límite inferior de confiabilidad, pero menor al LSC, menor al límite superior de confiabilidad. Es decir, caiga dentro de esas dos acotaciones y va a caer dentro de la curva específicamente. Entonces se los voy a mostrar en este prolijo cuadrito. A ver, voy a salir de acá. Voy a entrar de nuevo por aquí. Y voy a ir acá. Fíjense en una cosa. Esta es la curva de Gauss-Jordan. Es una curva que, si este es el eje medio, es una curva totalmente simétrica. ¿Ven? Que es simétrica, es decir, que va a tener un máximo. Este es, acá en el medio justo va a estar el promedio, el Q promedio, el mu es igual al Q promedio, es igual al promedio de las tomas de las observaciones. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Entonces, cuando hallamos el promedio de las contaminaciones, ¿no? De la muestra, el promedio, vamos a determinar este valor medio que está justo acá, ¿lo ven? Esto lo vamos a determinar. Y va a tener un valor. Bien. Nos va a quedar el 50% de los datos va a estar de un lado y el 50% de los datos va a estar del otro lado. Estamos trabajando con 250 datos, habíamos dicho, y eso nos permite tener un nivel de confiabilidad del 95%. Bien. Chicos, se escucha voces. Si pueden mutearse, gracias. Acto seguido,
nosotros vamos a hallar el límite superior de confiabilidad, lo ven acá, a la derecha, y por izquierda el límite inferior, el LIC. Igual no me hago responsar, yo sí. Tenemos que hallar estos dos límites. ¿Cómo lo hallamos? Previamente tenemos que calcular el desvío estándar. Si podemos calcular el desvío estándar en el ejercicio, y tenemos Profe, ¿puede calculado mutear a la concentración promedio, que ya la tenemos calculada acá, entonces directamente aplicamos esta formulita, que la concentración promedio más 1,96, que es el coeficiente, que nos dice que la confiabilidad va a ser del 95%, ¿recuerdan? Multiplicado por el desvío estándar que lo calculamos, nos va a dar el valor de este límite. Y por el otro lado, en forma análoga, solamente que se va a restar en vez de sumar, vamos a hallar el LIC, el límite inferior de confiabilidad. Entonces vamos a tener Profe, dos rectas, una a la izquierda de la concentración promedio, que está acá, y otra a la derecha, de igual distancia. Estas distancias son exactamente iguales. Una vez que tenemos ya identificado esto, como conclusión final, con el CMP, que es propio de la concentración, que es dato, lo que vamos a hacer es ver dónde cae este dato, este valor. ¿Cae a la derecha del límite superior de confiabilidad? Si cae a la derecha, ven acá, esto puede ser mayor, ¿no? A este valor, puede caer en cualquier parte, siempre que sea mayor. Acá estamos seguros de que cumplimos. Acá estamos segurísimos que cumplimos. ¿Por qué? Porque nos ponemos en una posición extrema, porque acuérdense que la concentración promedio tenía un valor que es este que está acá. Y el límite superior de confiabilidad es un valor mayor al valor promedio. Entonces quiere decir que el CMP lo estamos comparando no con la concentración promedio, lo estamos comparando con un valor mayor, que es el límite superior de confiabilidad. Y aún así, tenemos nosotros menor concentración que el CMP, entonces nos quedamos tranquilos de que cumplimos. ¿Se dan cuenta? Acá nos ponemos en una posición extrema. No nos pueden decir absolutamente nada. Por el otro lado, si el CMP cae del lado izquierdo, es decir, es menor al LIC, cae de este lado, no cumplimos. No cumplimos. Vendría a ser acá no cumplimos en serio. profe, Sí. Sí, te escucho. y si caemos, digamos, en el medio, ¿En el medio? entre Ahora los vamos. dos, Ahora vamos al medio. Estoy viendo esto. Quiero que quede bien claro que para que cumplamos con la normativa, el CMP, que es dato, tiene que caer del lado derecho y superar al límite superior de confiabilidad. Si ese CMP cae del lado izquierdo menor al valor del LIC, del límite inferior de confiabilidad, no cumplimos. No cumplimos. Porque es mucho más bajo, estamos mucho más arriba que el valor que nos está diciendo el CMP. Ahora, ¿qué pasa si el CMP cae acá adentro, dentro de esta zona rayada, dentro de esta curva? Es decir, dentro de estas dos acotaciones. claro, eso es lo que quería preguntar. Acá estamos en una indeterminación. Puede suceder que el CMP caiga de este lado, es decir, que sea mayor al LIC pero menor a la concentración promedio, o puede ser que caiga de este lado, que sea mayor a la concentración pero menor al LSC. Y alguien acá me puede decir, bueno, pero si el CMP cae del lado derecho y es mayor a la concentración promedio, o sea, nuestra concentración promedio que tenemos del contaminante es más bajo que el CMP que nos dice la ley, ¿por qué no cumplimos? Bueno, no cumplimos precisamente porque estamos trabajando no con el 100%, estamos trabajando con una muestra con un nivel de confiabilidad de 95%. Entonces, por más que el CMP supere a la concentración promedio, esta que está acá. Se le va a cortar, ¿eh?
Bueno, para que voy a...